Bendecido el Todopoderoso en esta hora. Y le doy las gracias al Altísimo por podernos sentar todos a la mesa para oírle a Él, para inclinar nuestros oídos y oírle a Él, que está haciendo en cada uno de nosotros una obra inmensísima de vivencia espiritual y no tengo palabras para expresar a mi Rey eterno esta maravilla de habernos regalado un día más de vida, tener paciencia con nuestros hijos que no le conocen a Él, con este mundo que no le quiere conocer, aunque crean que lo están haciendo. Continuamos con la ayuda e inspiración divina, la enseñanza en continuidad de Isaías 63, en la Sagrada Escritura, en el verso 4, el verso 5 y el 6. Isaías 63, verso 4, 5 y el 6, que a la letra dice la Sagrada Escritura: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme que no hubiera quien sustentase, y salvóme mi brazo, y sostúvome mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, los embriagué de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza. Esta sería la tercera enseñanza inspirada del Todopoderoso para nosotros, para entender muy bien la realidad de su sacrificio y el significado profundo de lo que el profeta vio y que le fue mostrado algo real de lo que a través de la historia pasó, está pasando y pasará. El tema en esta hora: porque el día de la venganza está en mi corazón. Así inicia el texto, el verso 4. No está hablando de la venganza ni en pasado, ni en presente, ni en futuro, sino que dice firmemente: el día
porque el día de la venganza está en mi corazón, dice el Señor. ¿Por qué aclaro esto? Porque todos los que manejan la escatología, la hermenéutica, la exégesis, la homilía y todos estos asuntos teológicos de las ramas de estudio bíblico, todos estos pasajes que habla de la venganza y de la ira, los recopilan en el libro de Revelación y los llevan para allá y están esperando que se cumpla. Cuando el Señor habla, el día de la venganza está en mi corazón, está hablando que está firme en su corazón su venganza. Y a través de todos los tiempos, desde el pasado, desde el inicio, y todo el transcurrir hasta el final, ha habido venganza, ira del Señor contra todos los pueblos. ¿Por qué? Porque esos pueblos son su pueblo. Y esos pueblos que son su pueblo se vendieron. Se vendieron a algo diferente. Transgredieron. Ofendieron. Y se empeñaron a otra cosa que no es el Creador. Y por eso dice, porque el día de la venganza está en mi corazón. Si en 200 años más adelante, que nosotros como generación pasamos a la eternidad, y otros que Dios use están leyendo esto, seguirá diciendo, el día de la venganza está en mi corazón. Tener en cuenta esto para que nadie siga dormido o se duerma y se tranquilice y está esperando algo que no vendrá, porque hasta el momento hay ira del Todopoderoso hacia los pueblos. Y dice, y el año de mis redimidos es venido. ¿Qué significa la palabra redimidos? Porque es que siempre, muchas veces, los enseñadores de la Escritura mencionamos la palabra, pero algo tan sencillo, con un significado tan profundo, y no lo explicamos. Y hay mucha gente que no entiende qué es esto de ser redimidos. Y la palabra redimidos, mire el significado de lo que significa redimidos. Recuperar la propiedad de un bien que se había vendido. Dejar libre una cosa hipotecada, empeñada, afianzada o perdida, o sujeta a otro gravamen. Dícese indistintamente del que cancela su derecho
o del que consigue la liberación, uso, se emplea también como pronominal. Bueno, viene la pregunta, ¿qué es pronominal? También es importante tener la definición. Verbo que se conjuga en todas sus formas junto con uno de los pronombres atonos me, te, se, nos y os. Los verbos arrepentirse y enterarse son pronominales. Bueno, y redimidos en la Biblia, en resumen, el término redimir se refiere a la liberación del pecado y la salvación de la condenación eterna de haberse vendido a otra cosa. Que más adelante traeremos más definiciones y directamente y realmente qué es lo que significa salvación. Bueno, en un contexto del verso 4, está en Isaías 34:8. Isaías 34:8. Miren lo que dice. Porque es día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y en la enseñanza pasada dimos el texto donde dice que el Señor desnudó a Sión. Sabemos que Sión literalmente es un monte. Y el mundo se quedó en Sión. Pero Sión se contaminó. Sión se contaminó. Por eso es que lo que está llegando a nosotros hoy es el rocío de Hermón, más alto, de la parte alta, que llega a Sión y nos refresca. Porque Sión también entró en juicio. Pues, miren, porque es día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito de Sión. ¿A qué está hablando? De una venganza. ¿Pero contra quién? Contra los pueblos y contra los que conquistaron los pueblos, o sea, el enemigo. Por eso la profecía en potencia, en Isaías 63, es el enfrentamiento espiritual contra todos los malignos y aún todos aquellos vendidos que necesitamos ser redimidos, porque estamos empeñados al maligno. Y una batalla que nos tocaría a nosotros por torcernos desde un principio, porque dice que el Señor creó al hombre perfecto, pero ellos se buscaron muchos males. Y si vemos la ira del Señor que está en su corazón, arranca desde Génesis, con su creación y continuidad, todos los juicios que han venido y hasta el final, en Revelación.
Vamos al verso 5. Miré, y no había quien ayudara. Y me maravillé o maravilléme, que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y sostúvome mi ira. Dice el Señor, dijo el Señor, a través del profeta, miré. Ya en la enseñanza pasada, en las enseñanzas pasadas traímos un poco sobre este punto. Miré, y no había quien ayudara. ¿Por qué? Porque no había quien ayudara. Porque nosotros, los pueblos, el ser humano, estaba totalmente o está totalmente esclavizado y vendido al enemigo. No importa el conocimiento que tengas, no importa la teología que tengas, con conocimiento y todo, sí. Hemos venido escuchando al Señor en las enseñanzas. En YouTube el Señor en este momento me ha permitido tener 52 conferencias, las que hemos llevado también aquí en estas preciosas redes. Qué milagro tan grande que nos puedan oír sin ir por allá lejos, porque no tenemos la economía para ir. Y hay quienes entran y juzgan una sola enseñanza sin oír las demás. Cuando el Señor nos permita entrar en un foro abierto, uno de los puntos que tenemos que exigir es que se hayan escuchado todas las enseñanzas, porque esto tan profundo, tan tremendo, no se entiende con una sola enseñanza. Entonces yo estoy retando a todos los siervos, las estrellas, con sus ministerios, que por favor, si se están preparando para atacarme, o para de pronto refutar estas enseñanzas, pues prepárense para enfrentarse al Todopoderoso, porque no es conmigo, yo solo llevo lo que el Señor me da. Pero ha de haber oído todas las palabras que nos ha traído el Señor a través de las enseñanzas desde que iniciamos este ministerio. Los invito con mucho amor que se oigan todas las enseñanzas, y si las entiendes, di amén, que es un amén en las redes, un like. Lo expliqué la vez pasada, y esto es importantísimo. Bueno, miré y no había quien ayudara. O sea, no había, ni hay, ni habrá alguien con la capacidad majestuosa, poderosa, de enfrentarse a un enemigo que compró al ser humano solo no se puede enfrentar. Por eso el Señor dice, el año de mis redimidos es venido. Por eso no había quien ayudara. Le tocó a él solito. Hablábamos sobre las vestiduras. Aquel hermoso en sus vestiduras. Las vestiduras fueron las que se ensuciaron, se contaminaron, al aplastar todo aquel asunto
del fruto y todo aquello, salpicó sus vestidos, un tremendo sacrificio. Salmo 22, para respaldar el verso 5. Salmo 22, 11 y 12. Dice, Salmo 22, 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. La profecía de esta tremenda batalla, proféticamente, hablando del Mesías, no te alejes de mí. ¿A quién le decía? Ahora vamos. Porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Esa vestidura humana, ese cuerpo humano, profetizado aquí, que es mi Señor Jesucristo, estaba confirmando la profecía que no había quien ayudara, y él como humano sintió angustia. Pero si nos vamos a Juan 16:32, Juan 16:32, mire, ¿quién estaba allí en esa batalla? He aquí, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos, cada uno por su parte, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Para los que todavía no entienden que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne, y que como hijo tuvo que actuar y cumplir todas las cosas, y como judío también, y como humano viene de línea carnal, de descendencia genética. Pero aquí confirma ya de quién estaba con él. He aquí, la hora viene. Aleluya. Y ha venido, que seréis esparcidos, cada uno por su parte, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Lo dijo mi Señor Jesucristo. Esto es también una profecía de cómo el pueblo se esparció por el mundo entero, con diferentes ideologías, conocimientos, montajes. Porque el enemigo introdujo la ciencia maligna del engaño para torcer todo y contaminar los cielos de Dios, que son los conocimientos de Él, y amalgamarlos y promiscuarlos con conocimiento humano. Y ahí es la abominación desoladora en el lugar santo, en lo que tiene que ser santo como Dios lo creó. Apartado, santo es apartado. El santo no es para representarlo con una aureola en la cabeza y andar con santurronerías y mojigativeces, no. Santo quiere decir apartado para el Señor. Todo lo que tú eres, todo lo que yo soy, tengo que ser apartado para el Señor. Solo para nuestro amo que nos compró, que nos creó. La hora viene y ha venido, que seréis esparcidos, cada uno por su parte. Algo. Siempre hemos oído sobre este texto, que está hablando solo del punto y del evento exacto en que estaba pasando todo este sacrificio,
entonces que los discípulos se abrieron. Sí, ellos se esparcieron allí. Pero esto es más allá. Cada uno por su parte se apartó. ¿Iban con Dios? ¿Iban con Dios? Sin Dios. Y me dejaréis solo. Por eso él dice de los pueblos, nadie fue conmigo. Nadie me ayudó. Él solo. Pero luego les dice, aunque ustedes se esparzan, aunque ustedes se vayan y tomen cada uno por su lado, como en el día de Génesis 11 sobre la torre de Babel, que cada uno se fue por su lado a quien le entendía, sin Dios, haciendo sus concilios, dijo el Señor, me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aleluya. Ciertamente, Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo al mundo. Bendito su nombre poderoso. Qué maravilla de palabra. Juan 8. Voy a leer unos textos de Juan 8:15. Juan 8:15. Miren la profundidad de las palabras. Y vosotros, según la carne, juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Oh, la enseñanza pasada con lo que cerramos, que el Señor no quiere que el cuero viejo se pierda, ni su vino se pierda, sino que todos sean conservados para Él. Para los que todavía siguen juzgando según la carne, Dios dijo, mi Señor dijo, vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. O sea, en otro término, yo juzgo porque lo puedo hacer, porque lo estoy haciendo en verdad, con justicia. Porque no soy solo, aleluya, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí el que me envió el Padre. Y decíanle, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ni a mí me conocieseis. Y si a mí me conocieseis, a mi Padre también conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y les dijo otra vez Jesús, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriréis, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Porque él iba a estar solo. El poderoso y su vestidura, que es la palabra hecha carne, en una sola potencia para redimirnos, para comprarnos. Había podido utilizar todos los tesoros del mundo, las perlas del mundo, para comprarnos, pero no era así. Para los que creen que todo lo pueden comprar con la plata y el oro, con precio de sangre. Por eso el poderío y la grandeza de la sangre fue
para limpieza de nosotros, para la purificación de nosotros, única sangre que no mancha, sino que limpia. Bendito su nombre poderoso. El Señor te dará mucho más. Isaías 59, 16, 17. Isaías 59, 16 y 17. Y dice, y vio que no había hombre y maravillóse. O sea, se maravilló. Que no hubiera quien se interpusiese. Y salvólo su brazo, lo salvó su brazo. Y afirmóle su misma justicia. Fue afirmado en su misma justicia, como hablamos en la primera enseñanza. Por eso dice, yo el que hablo en justicia, grande para salvar. Isaías 63. Y vio que no había hombre y maravilloso que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su justicia. Pues de justicia se vistió. Oiga, los que no se quieren vestir de justicia, sino que están con un martillo así, están quebrantando, desmenuzando la piedra y se creen dioses decretando juicios, ojo, porque Dios está irado con usted, oiga, así. Estoy hablando verdad, pero si no tienes justicia divina no hay nada. Pues de justicia se vistió como de lóriga, con capacete de salud en su cabeza, y se vistió de vestido de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para retribuir, como para retornar ira a sus enemigos, para retornar ira a sus enemigos, o sea, que para que les vuelva a ellos, y dar el pago a sus adversarios, y el pago dará a las islas. Te preguntarás, ¿y esas islas qué? Voy a ser muy claro, esas islas son cada casilla religiosa en todo el mundo que se han formado a través de los tiempos. Son las iglesias, por eso en los sellos apocalípticos dice que las islas serán removidas de su lugar. Aún todavía los que siguen diciendo que la iglesia son los ladrillos y todo eso, no, la iglesia, la comunidad de Dios eres tú y soy yo, no los ladrillos. Templos hechos con manos de hombre, le han metido millonadas de dólares, mientras que tienen de pronto ahí algún hermanito que no tiene ni un huevo para acompañar el arroz. ¿Qué crees, hermano, que tu poderosa economía te va a salvar? Si Dios quiere, te puedes bajar hasta el máximo, azotarte contra el piso para que aprendas. Y si no aprendes, pues el Señor te recoge. ¿Y quién va a disfrutar todo lo que tienes? Bueno, dejo ese pasaje, Isaías 59, 16, 17. Lo vuelvo a leer para que quede firme. Y vio que no había hombre y me maravillé, que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Fue afirmado en justicia su juicio. Pues de justicia se vistió como de lóriga, con capacete de salud en su cabeza, y se vistió de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto, como para retribuir, como para retornar ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a las islas. Amén. Gloria al Señor. Muy atentamente el meditar en estos pasajes tan maravillosos que nos confirma que el día de la ira del Señor sigue en su corazón y solo se puede frenar
cuando nos arrepintamos. Como lo expliqué ahorita, redimidos en la Biblia es, en resumen, el término redimir se refiere a la liberación del pecado y la salvación de la condenación eterna. Entonces, en resumidas, ¿qué es redimidos? Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. ¿Y quién vino a través de este tremendo juicio a liberarnos? El Todopoderoso en su grandeza, acompañado de justicia, de redención, de salvación, de poder, de majestuosidad. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama, porque te ama en gran manera. Él no ama tu plata, tu oro, tus riquezas acumuladas, no. Eso no, porque Él es el dueño de todo. Porque nos ama. Lo está haciendo. Y desde el principio hasta el fin. Hay quienes con sus enseñanzas impresionistas están dándole otra vuelta a revelación. Y el mundo está caído en una cobardía, ayunando, gritando, orando: Señor, venga y nos lleva ya, porque si no vienes yo me descarrilo, yo me aparto, yo me alejo. Señor, si no vienes, no. Vístete de la armadura de Efesios 6, porque hay una guerra. Y así como Dios estaba en Cristo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, potencia viva, Cristo en nosotros, porque Él manchó sus vestidos, de su costado salió sangre y agua, por sus sienes, por su cabeza, por su cerebro chorreó sangre. Cuando le pusieron la corona de espinas, esa era la vestidura del Todopoderoso manchada. Pero con aquella vestidura humana, estaba retribuyéndole y devolviéndole la ira a los malignos y a los pueblos, derrotándolo. Y cuando Él descendió a la sepultura, que dio su espíritu, no le quitaron su espíritu, Él lo dio. ¿Por qué lo dio? Porque ahí iba a empezar la otra teofanía de Dios en su manifestación poderosa en el Espíritu, y su Espíritu en nosotros, poder y grandeza de Dios. Por eso el Señor dijo: mas recibiréis poder. Sin ese poder no somos nada. Bendito su nombre. Quiero terminar acá, teniendo en cuenta, vamos al verso 6 y ahí terminamos, para cerrar. Con mi ira oyé los pueblos. Con su ira oyó los pueblos. Ya explicamos por qué venía de Edom, de Bosra, y todo lo que significa eso, encerrando a gentiles y encerrando a Jacob, el Israel físico, el Israel literal, el Israel espiritual, a todo el mundo. Pero es que nadie puede señalar o juzgar. Con mi ira hollé los pueblos y los embriagué de mi furor.
Vaya, sinónimos, ¿qué significa furor? Y derribé a tierra sus fortalezas. O sea que los pueblos sí están en una fortaleza. Pero pues en Isaías dice, pero que la fortaleza en Egipto se os tornará en confusión. El amparo de la sombra de Egipto se os tornará en confusión. Y cierro con este texto. Para este punto. Y derribé a tierra su fortaleza. Y cerramos con Revelación 14, 19, 20. Y el ángel echó su voz aguda en la tierra. La tierra eres tú, soy yo. Y vendimió la viña. Ya hemos hablado de esto. Sí, hay que oír las enseñanzas. Y vendimió la viña de la tierra. Y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Ya explicamos qué es lagar. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad. No es dentro de la ciudad. No es dentro del cielo de Dios, del conocimiento pleno de Dios. Es afuera. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. Lo que salpicó los vestidos, lo que salpica los vestidos. Hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Caballos. Es tipología de fuerza, poder, fortaleza. Pero esto salió también y tomó hasta los frenos de los caballos. O sea, tomó los caballos y los frenos y toda su fuerza. Por eso dice, y derribé a tierra su fortaleza. Gloria y honra al Todopoderoso. Con mucho amor, con mucho temor y temblor, estoy trayendo las palabras del Señor. Ya en la próxima enseñanzas, ya hablaremos de las misericordias del Señor a partir del verso 7, que el Señor nos permite. Sé que muchos están esperando la continuidad del nuevo nacimiento. Pero es que si no se entienden otras cosas, no vas a entender el nuevo nacimiento y vas a seguir pensando igual como fuiste formado toda la vida. Esto es más profundo. Qué bendición tener a mis hermanos que están mirando, oyendo y viendo. El hermano Héctor Rodríguez, el hermano Aquilino Ortiz Morales, la hermana Rubiela Anzola, el hermano Salomón Ojeda, el hermano Eduardo Fredes, la hermana Lola Luque y Joana Rojas. Y todos los que el Señor les ha permitido ver y oír hoy. Y los que no, pues lo van a ver porque el Señor nos permite que a través de estas preciosas redes quedemos allí para que nos puedan escuchar. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, he traído este complemento de esta profecía de Isaías 63, del 1 al 6. Ya en la próxima hay otros puntos que es entrar en las misericordias del Señor y por qué el Señor está haciendo todo esto, porque nos ama en gran manera y todo aquello. Bendiciones del Altísimo. También mi hermana Joana Rojas, Sara Londoño, también me aparece aquí. Y los que no aparecen pues también. Bendecidos en el nombre del Señor. Y con este alimento y esta fuerza y esta fortaleza y el poder de nuestro Dios en nosotros, enfrentémonos al día a día y vamos a ser vencedores en lo espiritual, en lo físico, en lo material y en lo económico. Dios les guarde a todos.